Cordial saludo, docente Fidel Mauricio Hurtado. Sustentación, trabajo de archivos digitales, sistema de gestión de documentos electrónicos de archivos. Antes de comenzar con la sustentación del mapa conceptual, es importante compartir con todos ustedes un par de definiciones que facilitarán el proceso de interpretación de los diferentes conceptos y términos que se expondrán más adelante. Para comenzar, por documento electrónico entendemos que es cualquier representación en forma electrónica dirigida a conservar y transmitir informaciones mediante mensajes de datos. Es también un método de expresión que requiere de un instrumento de conservación, cancelación y transmisión, el cual está constituido por un aparato tecnológico. Pero cuando hablamos de documento electrónico, ¿a qué hacemos referencia? Primero, archivos de texto creados en computador, fotografías digitales, videos digitales, correos electrónicos, música digital, páginas de internet, mensajes de texto, mensajes multimedia creados y enviados por un teléfono celular, los faxes, hojas de cálculo creadas por ustedes. Los principales componentes de un documento electrónico son: primero, contiene un mensaje, un texto alfanumérico, diseño gráfico, esquema, fotografía. Segundo, se expone en lenguaje convencional, ¿vale? Tercero, se plasma en un soporte, puede ser un servidor, una cinta, un disco, una USB, un DVD. Y quinto, está destinado a durar en el tiempo. Todos los documentos deben cumplir con las siguientes características. Primero, autenticidad, integridad, fiabilidad, disponibilidad. Antes de adentrarnos en el mapa conceptual, es importante dar la definición de política de gestión de documentos electrónicos, pues este concepto es importante para conocer el rol que cumple el SGDEA. Por una política de gestión de documentos electrónicos se entiende que es el conjunto de normas y directrices que una organización define para la creación y gestión de documentos en soporte digital, de manera que los mismos tengan la propiedad de ser auténticos, íntegros, fiables y disponibles a lo largo del tiempo. La política debe ser aprobada al más alto nivel dentro de la organización y asignar las responsabilidades de los diferentes actores implicados en la coordinación, aplicación, supervisión y gestión del programa de tratamiento de los documentos electrónicos a través de todo su ciclo de vida. No obstante, es válido mencionar que la UNESCO, mediante su página web, ha señalado las responsabilidades, funciones y características de los programas de preservación digital, con el objeto de que estos sean elaborados con las características de un programa en el que se pueda lograr una preservación digital permanente en lo referente a responsabilidad, viabilidad, durabilidad, adecuación técnica, seguridad y precisión. Ahora sí, ¿qué es un SGDEA? Pues es básicamente una aplicación para la gestión de documentos electrónicos, aunque también se puede utilizar para la gestión de documentos físicos, el cual debe garantizar su integridad. La gestión de documentos electrónicos es compleja y para poder ser implementada correctamente requiere un amplio campo de funcionalidades que cubran las actividades necesarias. Normalmente, un sistema que cumpla estos propósitos, un SGDA, requiere un software especializado. Aunque cada vez más se incluyen funciones de gestión documental en los sistemas operativos y en otras aplicaciones. Ahora, ¿qué permite el SGDA? Informatizar el cuadro de clasificación documental,
crear el esquema de metadatos, definir, asignar y aplicar los calendarios de disposición, crear y aplicar las reglas de disposición, recepción, supervisión de los expedientes transferidos, control del histórico de transferencias recibidas, definir y aplicar el control de acceso a los documentos, definir y aplicar los calendarios de disposición, conservación o eliminación, búsqueda y acceso a los expedientes o documentos, control de las operaciones realizadas, en este caso serían las auditorías, gestionar el registro de eliminación de documentos. Entonces, ¿qué se recomienda para aplicar un SGDEA? Un estudio realizado por la firma consultora Gartner nos recomienda identificar los objetivos de negocio para su iniciativa de SGDEA, evaluar las capacidades del producto SGDEA para integrar y ampliar la política de retención en todos los formatos requeridos, considerar los productos de gestión documental como iniciativas para aplicar políticas de retención y validez jurídica en diferentes tipos de contenidos, revisar que el software a utilizar debe cumplir con las mejores prácticas de diseño, implementación, pruebas, estabilización, reproducción, producción. Entre tanto, para la gestión de los documentos electrónicos de archivo, recogen recomendaciones establecidas por la Unión Europea en su modelo de requerimientos de las aplicaciones para la gestión electrónica de documentos, cuadro de clasificación, controles y seguridad, conservación y eliminación, captura y registro, referenciación, búsqueda, recuperación, presentación y administración. Los requisitos mínimos para el SGDEA son: primero, cumplir con el cuadro de clasificación documental CSD, que es el conjunto de operaciones técnicas y administrativas cuya finalidad es la agrupación documental relacionada en forma jerárquica con criterios orgánicos o funcionales para revelar sus contenidos. Referenciación. Requisitos: está la auditoría, el inventario. Auditoría: registro de la auditoría realizada al archivo e identificación de creación de nuevos elementos en el cuadro de clasificación. Inventario: creación y mantenimiento automático del inventario de expedientes. La conservación, eliminación o transferencia tiene como objetivo establecer los plazos de conservación, acceso y transferencia de las series documentales. Captura y registro. Captura de documentos implica que el sistema que la utiliza incluye entre sus funciones la capacidad de escanear documentos. Registro: tradicionalmente el índice por palabra llave ha sido utilizado para lograr que la información de un documento esté disponible, asignando palabras llaves obtenidas del documento mismo permite a los usuarios almacenar y posteriormente recuperar los documentos. Búsqueda, recuperación y presentación. Incluir varias funciones de búsqueda que actúen sobre los metadatos asociados en el contenido contextual de los documentos de archivo, expedientes, entre otros. Recuperar un expediente completo o parte de su contenido, presentar el número total de resultados de una búsqueda. Disponer de instrumentos que permitan al usuario público acceder a los documentos de archivo que haya solicitado, siempre que sea documentación pública y sin ninguna restricción. Administración. Los administradores del sistema podrán controlar los parámetros del sistema, por ejemplo, un espacio en disco o indexación. Copias de seguridad. Administración CCD, o sea, cuadro de clasificación documental, gestión de usuarios, informes de administración, auditoría, revisión y evaluación de los controles, sistemas y procedimientos. En cuanto a seguridad, podrá modificar el nivel de acceso a los documentos de archivo. Eliminar los documentos, expedientes de archivo. Si la CRD así lo indican, debe generar un registro de la acción y mantener un acta de eliminación, entre otros.
Gestión total de expedientes. Una gestión integrada de ambos tipos de expedientes y documentos de archivo incluye la gestión del CCD, aplicación de la CRD, la CBD, metadatos, clasificación, entre otros. Vinculación con sistemas de gestión de documentos electrónicos, SGE. Captura automática de documentos electrónicos generada en el curso de la actividad. Interactuar con otros aplicativos informáticos asociados a la actividad. Copiar el contenido de un documento electrónico de archivo para crear un documento nuevo, garantizando la conservación íntegra del documento de archivo original. Firma electrónica. Facilitar la introducción de distintas tecnologías de firma electrónica, digital, encriptación, verificar la validez de una firma digital o electrónica en el momento de su captura y mantener los metadatos. Ahora, requerimientos de preservación. Captura. Por medio de esta entidad se utilizan los servicios y funciones para aceptar e ingresar en el SGDEA. Sistema de almacenamiento. Mediante esta entidad se facilitarán los servicios y funciones para el almacenamiento, mantenimiento y recuperación de los documentos. Gestión de base de datos. Por medio de esta entidad se proporcionan los servicios y funciones para completar, actualizar y acceder a la información descriptiva, la gestión y mantenimiento de la base de datos, las búsquedas, la generación de informes y la información administrativa para la gestión del archivo. Administración. A través de esta entidad se realizará la operación y gestión del sistema de archivos. Plan de preservación. El plan establece las funciones y rutinas para estar al tanto del entorno del sistema y garantizar el acceso a los datos que se esperan conservar por un plazo. El acceso. Facilita los servicios y funciones que permiten a los usuarios realizar búsquedas, identificar, localizar y solicitar información almacenada en el SGDEA. Ahora hablemos de la seguridad en la implementación de un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo. Las entidades deben tener la capacidad de controlar el acceso a los documentos de archivo, apoyándose y teniendo en cuenta la normatividad existente, como es el caso de la Ley de Protección de Datos Personales, ya que los documentos pueden contener datos de carácter personal, oficial, entre otros. Hay que destacar requisitos como la existencia de una auditoría de los accesos que revise cada uno de los movimientos llevados a cabo sobre los documentos de archivo en el sistema y el tipo de información que cada usuario tiene, o las actividades que realicen en el SGDEA con el fin de garantizar en todo momento su valor probatorio. Acceso. Las entidades tienen que controlar el acceso a los documentos de archivo, limitándolo en función al usuario o al grupo de usuarios, teniendo en cuenta temas de seguridad nacional, documentación sensible, documentos clasificados, entre otros. Requisitos: restringir acceso, perfiles, grupos de usuarios, mecanismo de autenticación, administración, búsqueda, auditoría de acceso. Restringir acceso y perfiles. Dice: restringir el acceso a los documentos de archivo, expedientes y metadatos a determinados usuarios o grupos de usuarios. Asociar a los usuarios de acuerdo a su perfil, permiso de acceso y funciones. No permitir el acceso a ciertas partes del CCD, a ciertos expedientes o a ciertos documentos. Grupos de usuarios. Definir grupos de usuarios. Un usuario puede pertenecer a varios grupos. Mecanismo de autenticación. Contar con un mecanismo de autenticación atribuido al perfil del usuario. Administración. El administrador controlará la gestión de usuarios y accesos. Búsqueda. Los resultados de la búsqueda solo mostrarán documentos de archivo a los que tienen permiso de acceso. Auditoría, acceso. Registrar todos los accesos. Ahora hablemos de la auditoría. Los requisitos son inalterable, automático, contenido y accesibilidad. Inalterable: mantener una pista de auditoría inalterable capaz de capturar y almacenar todas las acciones realizadas en el SGDEA. Automático: auditoría de acción automática, sin gestión manual.
Contenido: reflejar todas las modificaciones realizadas en los documentos, expedientes y estructura del CCD, captura, reclasificación, entre otros, y en los parámetros administrativos. Accesibilidad: se debe poder acceder y exportar la pista de la auditoría. Copias de seguridad y recuperación. La normativa existente, tanto legal como por la propia actividad de la entidad, debe exigir una política y mecanismos de copias de seguridad para poder recuperar en cualquier momento toda la información existente en el SGDA. Estas funciones pueden estar gestionadas desde el área de sistemas de las entidades. Los requisitos son automatización de copia, almacenamiento, integridad y restauración. Automatización de copia, proceso automatizado de creación de la copia de seguridad de manera periódica, especificando la frecuencia y el contenido de la misma. El almacenamiento de dicha copia se seleccionará en un sistema o lugar distinto del original. La integridad de datos no se alterará. Puede resultar útil contar con una identificación de documentos vitales que resulte esenciales para la entidad a fin de especificar condiciones especiales para los mismos. Ahora seguimos con las transferencias. A lo largo del ciclo vital del documento, es decir, durante el tiempo en que sea necesario utilizarlo y se requiera mantenerlo en el sistema, se producen transferencias de la documentación. Para eso es preciso tener un instrumento de control que permita registrar el cambio de ubicación, tanto de cuestiones normativas como para poder acceder a la documentación. Los requisitos son gestión de fondos y acceso. Ahora hablemos de la autenticidad. El requisito es restringir funciones donde no se permite modificar ningún expediente cerrado y en fase de archivo. Una vez capturado e ingresado el expediente en el SGDA, no se podrán modificar los componentes, la estructura, los metadatos, ni el índice electrónico o foliado. Quedarán protegidos para siempre contra cambios deliberados o accidentales del contenido, contexto, estructura y apariencia con el fin de conservar su autenticidad. Niveles de seguridad. La existencia de documentación de suma importancia en las entidades implica que no solo se controla el acceso por grupos de usuarios, sino que también se deben aplicar niveles de seguridad a los documentos. Los requisitos son niveles de seguridad, vetado y modificar. Niveles de seguridad. Poder asignar niveles de seguridad a los expedientes a los documentos de archivo. Los usuarios no podrán acceder a documentos con un nivel de seguridad más alto del que tienen autorizado acceder. Se puede modificar el nivel de seguridad por parte del administrador. Es importante decir que un sistema de gestión de documento electrónico de archivo es un sistema informático que garantiza un repositorio seguro para la gestión de documentos y expedientes electrónicos en las fases de archivo central, intermedio e histórico. En las citadas fases han finalizado el procedimiento administrativo que los produjo, por lo que las acciones de modificación y borrado quedan limitadas a casos excepcionalmente tasados. Los usuarios del sistema de gestión documental electrónico o archivo controlan procesos archivísticos más técnicos como la conservación, valoración, eliminación, transferencia y asignación de determinados metadatos de gestión y conservación. Mil gracias por su atención.